¿Alguna vez has pensado que las apariencias pueden engañar tanto que podrías estar caminando junto a tu Salvador sin siquiera saberlo? Esta es la historia de Esperanza Morales, una exitosa empresaria de Miami que jamás imaginó que su vida dependería de las palabras susurradas por un indigente al que había ignorado durante meses. Y cuando ese momento llegó, cuando el peligro la acechaba en plena luz del día, solo una frase cambiaría todo para siempre. No hables. Era un martes por la mañana cuando Esperanza caminaba por la avenida Biscayne con sus característicos tacones de diseñador, el sonido rítmico resonando contra el pavimento como siempre lo había hecho, su teléfono pegado al oído, discutiendo cifras millonarias con su socio en Nueva York. A sus 38 años, había construido un imperio inmobiliario que la había convertido en una de las mujeres más poderosas de Florida. Pero en ese momento, mientras cruzaba frente al pequeño parque donde siempre veía a ese hombre sin hogar, algo en su mirada la hizo detenerse. Miguel Herrera llevaba 3 años viviendo en las calles de Miami. Sus ojos cansados habían visto cosas que la mayoría de la gente prefiere ignorar. Pero había algo en esa mujer elegante que pasaba todos los días frente a él que le llamaba la atención. No era solo su ropa cara o su aire de importancia, sino la forma en que hablaba por teléfono, siempre mencionando direcciones, propiedades, cantidades enormes de dinero. Y había notado algo más. Los 3 hombres que la habían estado siguiendo durante las últimas 2 semanas. Antes de continuar con esta increíble historia, me encantaría saber desde dónde nos estás escuchando. ¿Eres de España, México, Argentina o tal vez desde otro rincón del mundo hispanohablante? Déjamelo saber en los comentarios. Y si esta historia ya te está atrapando, no olvides darle like para ayudar a que más personas puedan escucharla. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta y compártela con alguien que sepas que le gustará. Ahora sí, continuemos con lo que pasó ese día que cambió todo. Miguel había aprendido a observar. En la calle, la supervivencia dependía de leer las señales, de notar lo que otros no ven. Y esos hombres no eran turistas ni transeúntes casuales. Los había visto intercambiando miradas, hablando en voz baja, tomando fotos. Uno de ellos incluso había preguntado por Esperanza en el café de la esquina, fingiendo ser un cliente interesado en sus propiedades. Esa mañana de martes, cuando Esperanza se detuvo frente a él por primera vez en 3 años, Miguel sintió que algo estaba diferente. Ella había terminado su llamada y lo miraba directamente, como si realmente lo viera por primera vez. «Disculpe», le dijo Esperanza con una voz que trataba de sonar firme, pero que Miguel detectó cierto nerviosismo. «¿Hace mucho que está aquí?» Miguel la estudió cuidadosamente. Detrás de ella, a unos 50 metros, uno de los hombres se había detenido y fingía mirar el escaparate de una tienda. Los otros 2 se acercaban desde direcciones opuestas. «Suficiente para verla pasar todos los días a las 9:15 exactas», respondió Miguel con voz ronca. «Y suficiente para ver a quienes también la han estado viendo». Esperanza frunció el ceño. «¿De qué habla?» Fue entonces cuando Miguel hizo algo que cambiaría ambas vidas para siempre. En lugar de explicar, se levantó lentamente de su lugar habitual junto al banco del parque y caminó hacia ella. Su aspecto era el de alguien que había vivido duros momentos. Barba descuidada, ropa gastada, pero sus ojos tenían una claridad que sorprendió a Esperanza. «Escúcheme muy bien», le dijo en voz baja, acercándose lo suficiente para que solo ella pudiera oírlo. «En 10 segundos van a acercarse 3 hombres, uno con chaqueta azul, otro con gorra roja y el tercero con una camisa a cuadros. Cuando eso pase, usted va a hacer exactamente lo que yo le diga. ¿Me entiende?» Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cómo sabe?» «Porque los he estado observarla durante 2 semanas», interrumpió Miguel. «Y hoy algo es diferente. Hoy van a actuar». Como si fuera una profecía autocumplida, exactamente 10 segundos después, Esperanza vio acercarse al hombre de la chaqueta azul desde su izquierda. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando reconoció la descripción exacta de Miguel. «Señora Morales», dijo el hombre de la chaqueta azul con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Podríamos hablar un momento?» Miguel se posicionó sutilmente entre Esperanza y el hombre. «Buenos días», respondió con una voz sorprendentemente educada. «¿En qué puedo ayudarlos?» El hombre de la chaqueta azul pareció molesto por la interrupción. «No estamos hablando con usted, amigo. Muévase». Fue entonces cuando Esperanza notó a los otros 2. El de la gorra roja se había acercado por su derecha, bloqueando efectivamente su camino hacia la calle principal. El de la camisa a cuadros estaba detrás de ella, cortando cualquier posibilidad de retroceso. «Señora Morales», continuó el de la chaqueta azul, «tenemos que discutir un pequeño problema relacionado con la propiedad que está desarrollando en Coral Gables». Esperanza sintió que el aire se espesaba. La propiedad de Coral Gables era un proyecto ultrasecreto,
una inversión de $50 millones que solo conocían ella, su socio en Nueva York, y algunos contactos muy específicos que habían ayudado a conseguir los permisos de construcción de manera irregular. No sé de qué hablan, respondió Esperanza, pero su voz tembló ligeramente. Miguel se acercó más a ella y susurró tan bajo que solo ella pudo escuchar. No hables. Déjeme manejar esto. Los ojos de Esperanza se encontraron con los de Miguel, y por primera vez en años se sintió completamente vulnerable. Este hombre sin hogar, este desconocido al que había ignorado durante tanto tiempo, era aparentemente la única barrera entre ella y algo que su instinto le decía que era muy peligroso. Miren, señores, dijo Miguel dirigiéndose a los tres hombres con una calma que contrastaba dramáticamente con su apariencia. Creo que hay una confusión. La señora estaba a punto de irse. El hombre de la chaqueta azul sonrió fríamente. No hay confusión, y usted no tiene nada que ver en este asunto. Miguel dio un paso hacia adelante. Tal vez no. Pero resulta que estoy esperando a mi hermano, que es detective de la policía de Miami. De hecho, dijo mirando hacia la esquina, ese es el que viene caminando hacia acá. Esperanza siguió la mirada de Miguel y efectivamente vio a un hombre vestido de civil que se acercaba caminando en su dirección. No tenía forma de saber si realmente era hermano de Miguel o si era policía, pero algo en la forma en que Miguel lo había dicho sonaba increíblemente convincente. Los tres hombres intercambiaron miradas rápidas. El de la gorra roja murmuró algo en el oído del de la chaqueta azul. «Esto no ha terminado, señora Morales», dijo el de la chaqueta azul retrocediendo lentamente. «Tendremos esa conversación muy pronto». Los tres hombres se alejaron en direcciones diferentes, mezclándose rápidamente entre los peatones de la avenida Biscayne. Esperanza se quedó parada, temblando ligeramente, mientras veía desaparecer a sus acosadores. El hombre que Miguel había señalado como su hermano pasó de largo sin siquiera mirarlos. «Él no es su hermano, ¿verdad?», preguntó Esperanza cuando estuvieron solos. Miguel sonrió por primera vez, y Esperanza se sorprendió de lo diferente que se veía. «No, pero ellos no lo sabían. ¿Quién era esa gente? ¿Cómo sabía qué?» «Señora Morales», la interrumpió Miguel. «Creo que tenemos que hablar, y no aquí». Esperanza miró a su alrededor, súbitamente consciente de que cada persona en la calle podría representar una amenaza. «¿Dónde?» «Conozco un lugar». Por primera vez en su vida adulta, Esperanza Morales siguió a un completo desconocido por las calles de Miami. Miguel la guió a través de callejones que ella ni sabía que existían, pasando por edificios abandonados y pequeños negocios que parecían operar en las sombras de la ciudad próspera que ella conocía. Finalmente, llegaron a un pequeño café en una esquina que Esperanza nunca había notado, a pesar de haber trabajado en esa zona de Miami durante más de 10 años. El lugar se llamaba Refugio y tenía el aspecto de haber estado allí desde décadas. «Carmen», saludó Miguel a la mujer mayor que atendía detrás del mostrador. «¿Podemos usar la mesa del fondo?» Carmen, una señora de unos 60 años con ojos amables pero cansados, miró a Esperanza de arriba abajo antes de asentir. «Claro, Miguel». «¿Café para los dos?» Se sentaron en una mesa pequeña en la parte trasera del café, lejos de las ventanas y de la vista de la calle. Esperanza se sentía completamente fuera de su elemento, pero extrañamente segura. «Está bien», dijo Esperanza, colocando sus manos sobre la mesa. «Necesito respuestas. ¿Quién es usted realmente? ¿Cómo sabía sobre esos hombres? ¿Y cómo diablos sabe sobre Coral Gables?» Miguel tomó un sorbo de su café antes de responder. «Mi nombre es Miguel Herrera. Hace 4 años era arquitecto en la firma Davidson & Associates». Esperanza casi se atraganta con su café. Davidson & Associates era una de las firmas de arquitectura más prestigiosas de Florida. «Davidson & Associates, ¿usted trabajaba allí?» «Era socio junior», continuó Miguel, especializado en desarrollos comerciales de gran escala. Trabajé en el proyecto de las Torres Meridian, el complejo Bayfront Gardens y varios otros que probablemente conoce. La mente de Esperanza corrió rápidamente por los proyectos que él había mencionado. Todos eran desarrollos exitosos y multimillonarios. «¿Qué pasó? ¿Por qué?» Hizo un gesto hacia su apariencia. Miguel sonrió amargamente. «Descubrí algo que no debía descubrir. Sobre permisos comprados, inspecciones falsificadas, conexiones con gente que prefiere mantener sus negocios en las sombras. Cuando traté de hacer lo correcto, me convertí en un problema. Y los problemas tienen una forma particular de desaparecer en esta ciudad. Mi credibilidad fue destruida, mi licencia revocada, mi reputación arruinada. Pero eso no fue suficiente para algunos. Un día mi apartamento fue incendiado. Oficialmente fue un accidente eléctrico. Extraoficialmente fue un mensaje muy claro. Esperanza sintió un escalofrío. Por eso está en la calle. Al principio pensé que era temporal.
que podría reconstruir mi vida, tal vez en otra ciudad. Pero descubrí que algunos errores te siguen sin importar dónde vayas. Y después de un tiempo simplemente me rendí. Carmen se acercó con más café y Miguel le sonrió agradecido. Era obvio que había una historia entre ellos, una relación construida durante sus años en las calles. Pero usted no se rindió realmente, observó Esperanza, porque me estuvo protegiendo. Porque reconocí los patrones, corrigió Miguel. Los mismos hombres que arruinaron mi vida han estado observándola a usted. Y cuando vi su proyecto de Coral Gables mencionado en el periódico la semana pasada, supe exactamente lo que estaba pasando. Esperanza se inclinó hacia adelante. ¿Qué está pasando? Usted descubrió algo, ¿verdad? Algo relacionado con los permisos de construcción, tal vez pagos irregulares o conexiones que no debería tener. Y ahora alguien quiere asegurarse de que mantenga la boca cerrada. El silencio de Esperanza fue toda la confirmación que Miguel necesitaba. Hace 2 meses, admitió finalmente. Encontré algunas discrepancias en los documentos de permiso, pagos que no coincidían con los registros oficiales, nombres que aparecían en lugares donde no deberían estar. ¿E hizo algo al respecto? Contraté a un investigador privado para que revisara todo discretamente. Quería estar segura antes de hacer cualquier acusación. Miguel asintió. Y ese investigador encontró más de lo que esperaba, ¿verdad? Encontró una red, funcionarios públicos, inspectores, incluso algunos jueces. Todos conectados a través de una serie de compañías fantasma que facilitan el lavado de dinero a través de proyectos de construcción. ¿Y qué pensaba hacer con esa información? Esperanza vaciló. Honestamente no lo sé. Mi primer instinto fue llevarlo a las autoridades, pero el investigador me advirtió que no sabíamos qué tan alto llegaba la corrupción. Podría estar entregando la información a las mismas personas que estaban involucradas. Miguel se recostó en su silla. Por eso vinieron por usted hoy. Alguien se enteró de su investigación. ¿Pero cómo? Fuimos tan cuidadosos. En esta ciudad, señora Morales, la información es una moneda. Y hay gente que se especializa en rastrear quién está haciendo qué preguntas. Esperanza sintió que el mundo se hacía más pequeño a su alrededor. ¿Qué voy a hacer? No puedo vivir toda mi vida mirando por encima del hombro. No tiene que hacerlo, dijo Miguel. Pero necesita ser inteligente sobre cómo maneja esto. ¿Qué sugiere? Miguel miró hacia la ventana del café como si estuviera evaluando opciones invisibles. Primero, necesitamos conseguir esa información a las personas correctas. Pero no podemos hacerlo de la forma tradicional. ¿Qué quiere decir? Conozco a alguien, un periodista de investigación que no está en la nómina de nadie y que se especializa exactamente en este tipo de casos. Se llama Roberto Silva, trabaja para un periódico independiente. ¿Confía en él? Confío en su ambición, respondió Miguel con una sonrisa seca. Y en su odio hacia la corrupción. Escribió la serie de artículos que inicialmente expusieron parte de la red que me destruyó. Él sabe cómo manejar este tipo de información de manera que proteja a sus fuentes. Esperanza consideró las opciones. ¿Y después qué? ¿Asumo que todo saldrá bien y sigo con mi vida? Después de eso usted desaparece por un tiempo. Disculpe, unas vacaciones. Tal vez visite a familia en otro estado o mejor aún, en otro país. Se mantiene alejada hasta que la historia se publique y las detenciones comiencen. Una vez que todo salga a la luz, será más difícil para ellos actuar contra usted sin llamar la atención. Esperanza procesó la información. La idea de huir de todo lo que había construido la aterrorizaba, pero la alternativa parecía peor. ¿Y usted qué?, preguntó. ¿También va a desaparecer? Miguel la miró sorprendido. Yo ya desaparecí hace mucho tiempo, señora Morales. La diferencia es que ahora tengo una razón para querer volver. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que ayudarla a exponer esto podría ser mi oportunidad de obtener justicia por lo que me hicieron. Y tal vez, solo tal vez, de recuperar algo de la vida que perdí. Carmen se acercó nuevamente a su mesa. Miguel, hay un hombre afuera que ha estado caminando de un lado a otro durante los últimos 10 minutos. Parece que está esperando algo. Miguel y Esperanza intercambiaron miradas. Él se levantó cuidadosamente y se dirigió hacia la ventana frontal del café, manteniéndose fuera de la vista. Es el de la gorra roja, murmuró Miguel cuando regresó a la mesa. Nos encontraron. El corazón de Esperanza se aceleró. ¿Cómo? Probablemente tiene un rastreador GPS en su teléfono o en su carro, dijo Miguel pensando rápidamente. Carmen, ¿hay una salida trasera? Sí, a través de la cocina. Da a la calle paralela. Perfecto. Señora Morales, vamos a salir por atrás. Pero primero necesito que me dé su teléfono. ¿Para qué? Porque si lo que sospecho es cierto, ese teléfono es la forma en que la están siguiendo. Esperanza vaciló solo un momento antes de entregarle su iPhone último modelo. Miguel lo examinó rápidamente antes de remover la batería. ¿Conoce el número de Roberto Silva?
Preguntó mientras trabajaba con el teléfono. No, está bien. Yo sí. Miguel escribió un número en una servilleta. Cuando estemos en un lugar seguro lo llamaremos desde un teléfono público. ¿Todavía existen los teléfonos públicos? Miguel sonrió. En los lugares donde vivo yo sí. Salieron por la cocina del café. Carmen les deseó suerte en español y se encontraron en una calle más estrecha y menos transitada. Miguel conocía el área como la palma de su mano y guió a Esperanza a través de un laberinto de callejones y calles secundarias. ¿A dónde vamos?, preguntó Esperanza mientras trataba de mantenerse al ritmo de Miguel en sus tacones altos. A un lugar donde nadie pensaría buscarla. 30 minutos después, estaban en un refugio para personas sin hogar en el lado este de Miami. Esperanza nunca había estado en un lugar así, y se sintió inmediatamente fuera de lugar con su traje de diseñador y su manicura perfecta. Miguel, saludó el hombre en la recepción. ¿Necesitas una cama? No, Carlos. Necesito usar el teléfono. Y tal vez que la señora pueda esperar en la sala de visitas. Carlos miró a Esperanza con curiosidad, pero no hizo preguntas. En lugares como ese, la gente aprendía a no preguntar demasiado. Miguel hizo la llamada a Roberto Silva desde el teléfono del refugio. La conversación duró casi 15 minutos y Esperanza pudo escuchar fragmentos desde donde estaba sentada. Sí, es sobre la red de Coral Gables. Tiene toda la documentación, necesita protección para fuente. Reunión hoy si es posible. Cuando Miguel terminó la llamada, regresó con una expresión más optimista de la que había tenido en todo el día. Silva quiere reunirse con nosotros esta noche. Dice que ha estado investigando la misma red desde otro ángulo y que su información podría ser la pieza que faltaba. ¿Dónde? En su oficina. Pero no hasta después de las 8 de la noche, cuando la mayoría de las personas se hayan ido del edificio. Esperanza miró su reloj. Eran las 3 de la tarde. ¿Qué hacemos mientras tanto? Esperamos. Y preparamos todo lo que necesita darle a Silva. Las siguientes 5 horas fueron las más extrañas en la vida de Esperanza Morales. Pasó la tarde en un refugio para personas sin hogar, compartiendo historias con Miguel y conociendo a gente cuya existencia ni siquiera había considerado antes. Carlos, el hombre de la recepción, resultó ser un excontador que había perdido todo en una estafa de inversiones. María, una mujer de mediana edad que ayudaba en la cocina, había sido enfermera hasta que una lesión en la espalda la dejó sin poder trabajar y sin seguro médico. Luis, un hombre mayor que jugaba ajedrez en una mesa improvisada, había sido profesor de historia hasta que el sistema educativo lo exprimió hasta no dejarle nada. Cada uno de nosotros tiene una historia, le explicó Miguel mientras observaban a Luis enseñarle ajedrez a un adolescente. Y casi todas esas historias incluyen un momento donde el sistema falló. ¿Es por eso que hace esto?, preguntó Esperanza. ¿Por eso me ayudó hoy? Miguel consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que es porque finalmente tengo la oportunidad de hacer que el sistema funcione para alguien, en lugar de en contra de alguien. A las 7:30 de la noche, Miguel y Esperanza salieron del refugio. Habían conseguido ropa más discreta para Esperanza, jeans y una camiseta prestados por una de las mujeres del refugio, y había logrado recoger su cabello de una manera que la hacía menos reconocible. La oficina de Roberto Silva estaba en un edificio de oficinas, modesto en el centro de Miami. Las 8 en punto estaban en el estacionamiento, esperando. ¿Estás seguro de que podemos confiar en él?, preguntó Esperanza nerviosamente. Tanto como podemos confiar en alguien en esta situación, respondió Miguel. Roberto Silva resultó ser un hombre de unos 40 años, delgado, con lentes y la apariencia de alguien que había pasado demasiadas noches despierto persiguiendo historias. Su oficina era un caos organizado de archivos, recortes de periódicos y pizarras llenas de conexiones dibujadas con marcadores de colores. Señora Morales, dijo Silva estrechando su mano. Miguel me ha contado su situación. Antes de que me muestre lo que tiene, necesito que entienda algunas cosas. ¿Qué cosas? Primera, si vamos adelante con esto no hay vuelta atrás. Una vez que publique la historia, usted se convertirá en el foco de mucha atención, tanto positiva como negativa. Segunda, necesito garantizar la autenticidad de toda la información que me proporcione. Tercera, necesitará estar dispuesta a testificar si el caso llega a los tribunales. Esperanza miró a Miguel, quien asintió alentadoramente. Entiendo, dijo finalmente. Durante las siguientes 3 horas, Esperanza le mostró a Silva todo lo que había recopilado. Documentos de permisos falsificados, registros de pagos irregulares, fotografías de reuniones secretas que su investigador había tomado, y una lista de nombres que incluía funcionarios públicos, inspectores y empresarios. Silva revisó cada documento meticulosamente, haciendo preguntas específicas y tomando notas detalladas.
Esto es increíble, murmuró Silva mientras revisaba una lista de transacciones bancarias. Estas cantidades, estamos hablando de millones de dólares. ¿Es suficiente para una historia?, preguntó Miguel. Es suficiente para traer abajo a media administración municipal, respondió Silva. Pero necesito verificar algunas de estas conexiones antes de poder publicar cualquier cosa. ¿Cuánto tiempo necesita?, preguntó Esperanza. Una semana, tal vez 10 días. Tengo que contactar fuentes, verificar documentos, conseguir confirmaciones independientes. Y mientras tanto, Silva la miró seriamente. Mientras tanto, usted desaparece, completamente. No va a su casa, no va a su oficina, no usa tarjetas de crédito, no enciende su teléfono. Se convierte en invisible hasta que yo publique la historia. Esperanza sintió un nudo en el estómago. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si no puede verificar la información? Entonces tendríamos un problema muy grande, admitió Silva. Porque esta gente no va a esperar para siempre para resolver su problema. Miguel se inclinó hacia adelante. Roberto necesita más que verificación. Necesita protección para ella. ¿Qué sugiere? Tengo una idea, pero necesito hacer algunas llamadas primero. Silva les permitió usar su oficina mientras él salía a conseguir café. Miguel hizo 3 llamadas, una a Carmen del Café, otra a Carlos del Refugio y una tercera a un número que no identificó. ¿Qué está haciendo?, preguntó Esperanza. Construyendo una red de seguridad, respondió Miguel. En la calle, la supervivencia a menudo depende de la comunidad. La gente que la sociedad ignora a menudo ve y sabe cosas que otros no notan. Cuando Silva regresó, Miguel le explicó su plan. La red de personas sin hogar en Miami es más extensa y organizada de lo que la mayoría de la gente piensa. Pueden mantener a alguien escondido y moviéndose sin dejar rastros que los sistemas tradicionales puedan seguir. Silva parecía escéptico. ¿Está sugiriendo que una empresaria exitosa viva en la calle durante 10 días? Estoy sugiriendo que una mujer cuya vida está en peligro use todos los recursos disponibles para mantenerse viva, corrigió Miguel. Esperanza los escuchó discutir opciones durante casi una hora. La realidad de su situación se hacía más clara con cada minuto que pasaba. Su vida tal como la conocía había terminado, al menos temporalmente. Está bien, dijo finalmente. Hagamos esto. Los siguientes 10 días fueron los más difíciles y reveladores en la vida de Esperanza Morales. Miguel se convirtió en su guía a través de un mundo paralelo que existía justo al lado de su vida anterior, pero que era completamente invisible para ella. Durmió en refugios diferentes cada noche, a veces en habitaciones compartidas con mujeres que le contaron historias que la hicieron reconsiderar todo lo que pensaba que sabía sobre el éxito y el fracaso. Comió en comedores comunitarios donde aprendió que la dignidad no dependía de la cuenta bancaria. Caminó por calles que había conducido miles de veces, pero ahora las veía desde una perspectiva completamente diferente. Miguel nunca la dejó sola. Se había convertido en su protector, su guía y gradualmente en su amigo. Durante las largas horas en que esperaban noticias de Silva, conversaron sobre sus vidas, sus sueños y sus miedos. ¿Extraña su vida anterior?, le preguntó Esperanza una noche mientras estaban sentados en un pequeño parque, vigilando los alrededores. Todos los días, admitió Miguel. Pero he aprendido que la vida anterior no siempre era real. Estaba construida sobre un sistema que yo creía que era sólido, pero resultó ser tan frágil como un castillo de naipes. ¿Y qué es real entonces? Miguel señaló hacia un grupo de personas sin hogar que habían formado un pequeño círculo, compartiendo una cena simple. Eso, la gente cuidando a la gente. La comunidad que se forma cuando no tienes nada más en qué confiar excepto en los demás. ¿Cree que podré volver a mi vida normal después de esto? Creo que después de esto no va a querer volver exactamente a la misma vida normal. El 8º día, Silva los contactó a través de Carlos en el refugio. Tenía noticias. Se reunieron nuevamente en su oficina, pero esta vez Silva parecía tanto emocionado como preocupado. Pude verificar el 90% de su información, le dijo a Esperanza, y encontré aún más conexiones de las que esperaba. Esta red es enorme. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó Miguel. Ambos. Es bueno porque significa que tengo una historia increíble, que va a cambiar la forma en que la gente ve la corrupción municipal en Miami. Es malo porque significa que hay mucha gente poderosa que va a querer evitar que esto salga a la luz. Silva les mostró lo que había descubierto. La red de corrupción incluía no solo funcionarios municipales, sino también contactos en el FBI local, jueces del condado y conexiones con organizaciones que lavaban dinero para carteles internacionales. ¿Cuándo puede publicar?, preguntó Esperanza. Pasado mañana. Pero hay una condición. ¿Cuál? Necesito que usted esté disponible para una entrevista en video el mismo día que se publique el artículo. Su testimonio en cámara será lo que dé credibilidad a toda la historia. Esperanza miró a Miguel, quien asintió. Está bien, pero quiero que Miguel esté presente durante la entrevista.
Silva parecía confundido. ¿Miguel? ¿Por qué? Porque sin él yo estaría muerta o desaparecida en este momento. Y porque su historia es parte de esta historia. La gente necesita saber cómo el sistema destruye vidas inocentes. Silva consideró la solicitud. Está bien. Miguel también puede participar en la entrevista. El día de la publicación llegó más rápido de lo que esperaban. Esperanza se había preparado mentalmente para enfrentar las cámaras, pero cuando llegó el momento, se sintió más nerviosa de lo que había estado en toda su carrera empresarial. La entrevista se realizó en las oficinas del periódico, con medidas de seguridad adicionales que Silva había coordinado con contactos confiables en las fuerzas del orden. Señora Morales, comenzó Silva frente a las cámaras, cuéntenos cómo descubrió esta red de corrupción. Esperanza respiró profundamente y comenzó a contar su historia. Habló sobre las discrepancias que había encontrado, sobre su investigación, sobre los hombres que la habían amenazado y sobre cómo Miguel la había salvado. Miguel, continuó Silva, dirigiéndose a él, usted perdió todo por tratar de exponer corrupción similar hace 4 años. ¿Por qué decidió ayudar a la señora Morales? Miguel, ahora vestido con ropa prestada pero limpia, miró directamente a la cámara. Porque me di cuenta de que el silencio es lo que permite que estos sistemas sigan funcionando. Y porque todos merecemos una segunda oportunidad para hacer lo correcto. ¿Qué significa esto para usted personalmente? Significa que tal vez mi caída no fue en vano si puede ayudar a evitar que otras personas pasen por lo mismo. La entrevista duró 1 hora completa. Cuando terminaron, Silva les informó que el artículo ya estaba siendo publicado online y que estaría en la edición impresa del día siguiente. ¿Y ahora qué?, preguntó Esperanza. Ahora esperamos que la justicia funcione como debería, respondió Silva. No tuvieron que esperar mucho. Esa misma tarde comenzaron las primeras detenciones. Para el final de la semana, 14 funcionarios públicos, 5 inspectores, 3 jueces y más de 20 empresarios habían sido arrestados en conexión con la red de corrupción que Esperanza había expuesto. Los 3 hombres que la habían amenazado fueron arrestados también. Resultó que trabajaban para una organización de lavado de dinero que utilizaba proyectos de construcción como fachada para operaciones internacionales. 2 semanas después de la publicación de la historia, Esperanza y Miguel se encontraron nuevamente en el Café Refugio donde todo había comenzado. ¿Cómo se siente ser una heroína?, le preguntó Miguel con una sonrisa. No me siento como una heroína, respondió Esperanza. Me siento como alguien que finalmente hizo lo correcto, aunque le tomó mucho tiempo llegar ahí. ¿Y qué va a hacer ahora? Esperanza había estado pensando en esa pregunta durante días. Su empresa había sobrevivido al escándalo. De hecho, había florecido debido a su reputación recién ganada por honestidad y transparencia. Tenía ofertas para escribir un libro, para dar conferencias, para consultar sobre ética empresarial. He estado pensando en eso, dijo. Y creo que quiero hacer algo diferente. ¿Qué? Quiero crear una fundación para ayudar a personas que han perdido todo por tratar de hacer lo correcto. Gente como usted. Miguel la miró sorprendido. ¿Esperanza? No, escúcheme. He aprendido más sobre la vida real en estas últimas semanas que en todos mis años anteriores. Y he visto lo que sucede cuando las personas buenas no tienen apoyo cuando más lo necesitan. ¿Está segura? Completamente. Y quiero que usted sea mi socio en esto. Miguel guardó silencio por un largo momento. ¿Sabe qué significa eso? Significa que tengo la oportunidad de convertir la experiencia más aterrorizante de mi vida en algo que puede ayudar a otros. Y significa que usted tiene la oportunidad de usar su experiencia tanto en arquitectura como en supervivencia para construir algo nuevo. Carmen se acercó a su mesa con más café y por primera vez desde que la conocían tenía una sonrisa genuina en su rostro. ¿Escucharon las noticias?, preguntó. ¿Cuáles noticias?, respondió Esperanza. Van a investigar todos los proyectos de construcción aprobados en los últimos 5 años. Van a revisar cada permiso, cada inspección, cada aprobación. Miguel y Esperanza intercambiaron miradas. Eso va a ayudar a mucha gente, dijo Miguel. Y va a cambiar la forma en que se hacen los negocios en esta ciudad, añadió Esperanza. Carmen asintió. Ya era hora. 6 meses después, la Fundación Esperanza Miguel, nombre que eligieron juntos, había ayudado a más de 50 personas a reconstruir sus vidas después de ser víctimas de sistemas corruptos. Tenían oficinas en 3 ciudades de Florida y planes para expandirse a otros estados. Miguel había recuperado su licencia de arquitecto después de que una revisión oficial determinara que las acusaciones en su contra habían sido fabricadas. Ahora dividía su tiempo entre diseñar viviendas asequibles para la fundación y administrar programas de apoyo. Esperanza había reestructurado completamente su empresa, implementando políticas de transparencia que se habían convertido en modelo para otras compañías. Pero la mayor parte de su energía la dedicaba a la fundación,
¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto? Le dijo Miguel a Esperanza una tarde mientras revisaban propuestas para nuevos proyectos de vivienda. ¿Qué? Que tuve que perderlo todo para encontrar realmente lo que importa. ¿Y qué es lo que importa? Miguel señaló hacia la ventana de su oficina, donde podían ver a Carlos enseñando habilidades de carpintería a un grupo de hombres que estaban en transición de la vida en las calles a empleos estables. La gente, las conexiones reales, la posibilidad de hacer que la vida de alguien sea un poco mejor. Esperanza sonrió. ¿Sabe qué es lo más irónico para mí? ¿Qué? Que pensé que estaba salvando mi negocio cuando contraté a ese investigador. Pero lo que realmente estaba haciendo era salvándome a mí misma. ¿De qué? De una vida que se veía exitosa desde afuera pero que estaba vacía por dentro. De convertirme en alguien que podía caminar frente a personas que necesitaban ayuda todos los días y nunca realmente verlas. Miguel asintió. ¿Y ahora? Ahora veo. Esa tarde, como había hecho cada día durante los últimos 6 meses, Esperanza caminó por la avenida Biscayne. Pero ahora no caminaba sola, y no ignoraba a las personas en las aceras. Se detenía, hablaba, conocía nombres, escuchaba historias. El banco donde Miguel solía sentarse todos los días ahora tenía una pequeña placa que decía: «En memoria de todos los que ven lo que otros no ven». Era su idea, una forma de honrar no solo su propia experiencia, sino la de todas las personas cuyas voces no son escuchadas. Cuando llegó a ese banco ese día, encontró a Miguel sentado allí como en los viejos tiempos. ¿Nostalgia?, preguntó Esperanza sentándose junto a él. Reflexión, corrigió Miguel. A veces necesito recordar dónde comenzó todo esto. ¿Se arrepiente de algo? Miguel pensó cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de todo el tiempo que perdí sintiendo lástima por mí mismo. Me arrepiento de haber pensado que mi vida había terminado cuando en realidad apenas estaba comenzando. ¿Y de haberme ayudado? Jamás. Ayudarla me salvó tanto como yo la salvé a usted. ¿Cómo así? Me dio un propósito otra vez. Me recordó que la experiencia, incluso la experiencia dolorosa, puede convertirse en sabiduría si la usamos correctamente. Esperanza miró hacia la calle, observando el flujo constante de personas que pasaban. Algunas la reconocían ahora, desde que su historia había sido cubierta por medios nacionales. Pero la mayoría simplemente seguían con sus vidas, ajenos a la transformación que había ocurrido en esa misma esquina meses atrás. Miguel, dijo finalmente, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. Ese primer día cuando me dijo no hables, ¿sabía que cambiaría todo para ambos? Miguel sonrió, la misma sonrisa que la había sorprendido tanto la primera vez que la vio. No, respondió honestamente. Solo sabía que alguien necesitaba ayuda y que finalmente tenía la oportunidad de ayudar de nuevo. ¿Y si no hubiera funcionado? ¿Y si Silva no hubiera podido verificar la información o si las autoridades hubieran estado involucradas también? Entonces habríamos encontrado otra forma. Porque una vez que decides hacer lo correcto, encuentras la manera de hacerlo funcionar. ¿Así de simple? Así de simple. Se quedaron sentados en silencio durante unos minutos, observando la ciudad moverse a su alrededor. Era un silencio cómodo, el tipo de silencio que existe entre personas que han compartido algo significativo. Esperanza, dijo Miguel finalmente. ¿Sí? Gracias. ¿Por qué? Por escuchar cuando dije no hables, por confiar en un extraño, por decidir hacer lo correcto incluso cuando era aterrador. Gracias a usted por ver lo que otros no vieron, por protegerme cuando no tenía razón para hacerlo, por mostrarme que la verdadera riqueza no se mide en dólares. Miguel se levantó del banco y extendió su mano hacia Esperanza. ¿Lista para ir a cambiar algunas vidas más? Esperanza tomó su mano y se levantó. Lista. Mientras caminaban de regreso hacia las oficinas de la fundación, Esperanza reflexionó sobre lo extraña y maravillosa que había resultado ser la vida. Hacía menos de un año había sido una empresaria exitosa pero aislada, obsesionada con ganancias y pérdidas, ciega a todo lo que existía fuera de su mundo corporativo. Ahora era una mujer que había encontrado su verdadero propósito, no a pesar de haber perdido temporalmente su vida anterior, sino precisamente por eso. Había aprendido que a veces hay que perder todo lo que crees que te define para descubrir quién realmente eres. Y Miguel, que había pasado años sintiéndose invisible y sin valor, ahora se despertaba cada mañana sabiendo que su experiencia, su dolor y su supervivencia tenían un propósito más grande. ¿Sabe qué pienso a veces?, le dijo Esperanza a Miguel mientras entraban al edificio de la fundación. ¿Qué? Pienso que tal vez todo tenía que pasar exactamente como pasó. Mi descubrimiento de la corrupción, su presencia en ese banco, esos hombres amenazándome ese día específico. Como si el universo hubiera estado preparando este momento durante años. Miguel sonrió. O tal vez, dijo,
Simplemente somos dos personas que decidieron hacer lo correcto en el momento correcto. Tal vez, concordó Esperanza. Pero de cualquier forma, me alegra que haya estado allí. Yo también. Cuando entraron a las oficinas de la fundación, fueron recibidos por el sonido familiar de gente trabajando hacia objetivos comunes, teléfonos sonando con llamadas de personas que necesitaban ayuda, voces discutiendo planes para nuevos programas, computadoras procesando aplicaciones de personas que buscaban apoyo para reconstruir sus vidas. Era el sonido de la esperanza en acción. Era el sonido de segundas oportunidades siendo ofrecidas y aceptadas. Era el sonido de un sistema funcionando como debería funcionar, protegiendo a los vulnerables, empoderando a los que han sido derribados, creando comunidades en lugar de dividiéndolas. Y todo había comenzado con dos palabras simples, susurradas por un hombre sin hogar a una mujer que había olvidado cómo escuchar. No hables. A veces las palabras más importantes no son las que decimos, sino las que nos impiden hablar en el momento equivocado, para que podamos decir las palabras correctas en el momento correcto. A veces la salvación llega de las fuentes más inesperadas. A veces, solo a veces, el sistema funciona exactamente como debería. Y a veces, solo a veces, dos vidas rotas pueden juntarse para crear algo hermoso y completo. Esta es la historia de cómo No Hables se convirtió en Hablemos, de cómo un momento de silencio se convirtió en años de conversaciones que importan, y de cómo dos extraños se convirtieron en socios en la tarea más importante de todas, hacer que el mundo sea un lugar un poco mejor de lo que era antes. ¿Te gustó esta historia de Miguel y Esperanza? ¿Te sorprendió cómo un encuentro aparentemente casual puede cambiar vidas para siempre? Me encanta saber qué piensas sobre estas historias que muestran cómo la humanidad puede florecer en los momentos más inesperados. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like y suscribirte al canal para escuchar más historias como esta que te harán reflexionar sobre el poder de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Hasta la próxima historia.